Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Qué bueno, maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de sexto grado. ¿Están listos? Pues, maestra, vamos a comenzar. Perfecto. ¿Ya te diste cuenta? Qué bueno que nos dejaron aquí un poco de agua porque la verdad es que se siente mucho calor La verdad que sí, maestra. Sí. y debemos de mantener nuestro cuerpo bien hidratado. Uy, sí, exactamente. Creo que voy a darle un traguito antes, ¿no? Ay, qué rico. Qué rico, qué rico. Ay, maestra. Oiga, maestra, y creo que hay algo súper interesante sobre el agua, ¿no? Pues sí, antes que nada quiero decirles que el agua ha estado en un viaje muy, pero muy largo. ¿Un viaje largo? Ah, caray. Pues ¿de dónde viene? ¿A poco es importada? No, bueno, no me refiero al transporte del agua embotellada, aunque también cuenta, pero me refiero a un viaje que no depende del ser humano. Esta agua pudo haber estado en todas partes y para llegar aquí y estar en este vaso, ha tenido que recorrer muchos lugares. Incluso pudo dar muchas vueltas hasta alrededor del mundo. A ver, maestra, pero ¿cómo es posible eso? Pues es posible porque esta agua y toda la que encontramos en el mundo forma parte de un gran sistema llamado el ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico, dice, es el proceso para el cual el agua circula a través de la Tierra y la atmósfera. Así es, Juan Carlos. El ciclo hidrológico o ciclo del agua explica la manera en la que el agua se mueve y sobre y debajo de la Tierra. Y este proceso ocurre en todo el mundo. Incluye a cada glaciar, cada charco, el agua en el fondo del mar y hasta la que está en las nubes, allí en el cielo, incluso la que forma hasta parte de nosotros. A ver, maestra, o sea que cada partícula del agua se encuentra en este proceso, ¿no? Y sin importar el estado físico en el que se encuentre, sólido, líquido o gaseoso. Así es. Muy El bien. agua que está en este vaso pudo haber estado antes en un río o lago y antes a lo mejor en una nube que viajó desde muy lejos, desde el mar. Es más, no sé dónde se ha formado, pero también pudo haber formado parte hasta de algún animal Ay, o de alguna planta o haber estado congelada en alguno de los polos, ¿eh? órale. No, bueno, pues ya entiendo ahora el por qué esta agua pudo haber recorrido el mundo antes de llegar aquí. O sea, el agua es un material muy, muy interesante, maestra. Wow. Pues sabes, Juan Carlos, ya que lo mencionas, ayúdanos a recordar lo que vimos en las clases pasadas, porque no es casual que estemos hablando hoy del agua. Claro que sí, maestra. Bueno, pues en las clases anteriores estudiamos dos tipos de transformaciones. Las temporales, que se refieren principalmente a cambios físicos de los materiales, y las permanentes, que tienen que ver con cambios en la composición de un material y la formación de nuevas sustancias. Perfecto, ¿eh? Recordemos que el agua es materia y como lo dijiste hace un momento, el agua es un material muy interesante porque la podemos encontrar en la naturaleza en sus tres estados físicos, sólido, líquido y gaseoso. Y aunque comúnmente conocemos como... Hielo, agua y vapor. Exactamente. Recuerden que los estados del agua dependen de la temperatura. A bajas temperaturas, el agua se congela y con el calor se evapora. Estos cambios son ejemplos de transformaciones temporales que ocurren constantemente en la naturaleza. Muy bien. Veámoslo en la siguiente imagen. ¿Me podrías apoyar, Juan Carlos, a explicarla? Claro que sí, maestra. Vamos a verlo. Bueno, pues, a ver, creo que si cada trío de bolitas representan una molécula de agua a temperaturas bajas, las moléculas se mantienen muy juntas y organizadas, ¿no? Formando el hielo. Entonces, bueno, esto sería el estado sólido. Si aumenta la temperatura, las moléculas se separan, pero siguen estando juntas. Entonces, bueno, se deshace el hielo y se forma el estado líquido, el agua. Pero si el calor incrementa, las moléculas quedan libres y se dispersan, formando el estado gaseoso, que pues lo podemos notar como vapor de agua. Muy bien.
Cuando usamos estos modelos que representan la materia como partículas o moléculas que se unen y se separan, podemos entender mejor algunos procesos, como los cambios de estado. Así que ténganlo muy en cuenta durante esta clase. Vaya, oye, nunca me había puesto a pensar, en todo lo importante que es esto. O sea, supongo que, pues por sus propiedades tan especiales, el agua puede haber viajado por todo el mundo. Y esa característica de pasar por cambios temporales es la que precisamente la hace fundamental para la vida. Como veremos a continuación, como pueden darse cuenta, hoy analizaremos el ciclo hidrológico paso a paso. Muy bien, maestra. Y entonces, ¿cuál sería el primer paso? Muy bien, pues el primer paso tenemos que ubicarlo. ¿Cómo se te ocurre que empieza a funcionar este ciclo? A ver, ¿cómo empieza? A ver, maestra, no, pero se supone que, bueno, si es un ciclo no tiene ni principio ni fin, ¿no? Bueno, sí, pero todo tiene un inicio. Hasta los ciclos más constantes, en este caso, hablamos de un componente que lo pone en marcha y que consideraremos como nuestro primer paso. El ciclo empieza como empezaron muchas otras cosas en la historia de la vida en la Tierra, con el Sol. Ah, con el Sol. Bueno, el Sol siempre inicia los procesos en nuestro planeta. Sí, el Sol es muy importante, precisamente porque aporta la energía para que ocurran los cambios de estado. Cuando la energía del Sol calienta la superficie de los cuerpos de agua, es decir, de los mares, lagos y ríos, las uniones entre las partículas del agua, que está líquida, se rompen y al quedar libres comienzan a subir hacia la atmósfera en un proceso que llamamos... Evaporación, maestra. ¿Verdad? Muy bien. Y la evaporación es la conversión de un material del estado líquido a gaseoso. Maestra, ¿qué quiere decir en este caso la palabra conversión? Bien que lo preguntas. Aquí lo estamos utilizando como un sinónimo de cambio o transformación. Generalmente usamos este término en matemáticas para hablar de las equivalencias entre diferentes unidades de medida o del valor de las monedas de diferentes países. Pero en este caso es igualmente válido. De acuerdo, maestra. Entonces, un ejemplo de evaporación puede ser, pues, no sé, cuando nos mojamos y luego nos dejamos secar al sol sin usar ninguna toalla, ¿no? Sí, porque el agua que queda sobre tu piel al calentarse se convierte o transforma en gas. En este caso, vapor de agua. Cuando las moléculas del agua pasan al estado gaseoso, quedan libres y son mucho más ligeras que en su estado líquido y pueden elevarse e integrarse al aire de la atmósfera a cientos, incluso miles de metros de altura. ¿Y qué crees que pasa con la temperatura en esas alturas? Pues aumenta porque está más cerca del sol, ¿no? ¿Recuerdas lo que sucede con los gases del efecto invernadero? Sí, atrapan el calor en la atmósfera. Precisamente. Por lo tanto, el calor que sentimos en un determinado punto del planeta se concentra sobre ese mismo punto, pero hacia arriba, en las partes superiores de la atmósfera, será menor. Ah, entonces, bueno, por arriba de esa zona es al revés, o sea, los gases se enfrían. Exacto. ¿Y qué pasa cuando el vapor se enfría? Pues cambia de estado, regresa al estado líquido. Así es. Es un proceso que llamamos... Condensación. Exactamente. Que sería la conversión del estado gaseoso a líquido. Y como dijimos antes, en su estado líquido, las partículas de agua pesan más. Pero en este proceso forman gotas microscópicas y muy ligeras como para caer a la superficie de la Tierra. Por lo tanto, se acumulan en el cielo en forma de nubes. O sea que las nubes son agua líquida al fin y al cabo, pero pues no caen porque las gotas son pequeñitas, pequeñitas y muy ligeras. Así es. Si la temperatura disminuye más, esas gotas microscópicas pueden congelarse y formar cristales de hielo, también microscópicos y muy ligeros. Como para caer, como dato interesante, se necesita de 1.000.000 de estas partículas, gotas o cristales microscópicos, para formar una partícula suficientemente grande que pueda caer como lluvia. Por eso es que las nubes flotan. Ay, maestra, ahora entiendo cómo es que cae tanta agua de las nubes durante un aguacero, ¿no? Así es. Y eso precisamente nos da pie para hablar
del siguiente paso en el ciclo hidrológico, la precipitación. Muy bien. Que es un proceso que produce que el agua de las nubes caiga en forma de lluvia, nieve, aguanieve o granizo. Cuando ocurre, el agua llega al suelo, cae en las montañas, en los valles, en los campos, de donde escurre hacia lagos y ríos y eventualmente llega al mar. ¿Saben? También puede caer directamente sobre los grandes cuerpos de agua, pero una cantidad importante se va a otra parte. A ver, Juan Carlos, ¿tú te imaginas dónde? A ver, maestra, si vemos la imagen... pues se va al subsuelo, ¿no? Exacto. Por el proceso de infiltración, el agua llega a ríos subterráneos y cavernas. En muchas ocasiones, desde ahí también puede llegar al mar, pero en otras, el agua se puede quedar dentro de las cavernas por millones de años. Esas reservas se conocen como mantos acuíferos. Maestra, el agua que se obtiene, de los pozos o que está en los cenotes allá en Yucatán, ¿sería un ejemplo claro de agua infiltrada en los mantos acuíferos? Exactamente, Juan Carlos. Se calcula que un porcentaje muy importante del agua fresca que hay en el planeta se encuentra en el subsuelo y es un agua que tarda mucho tiempo en reintegrarse al ciclo hidrológico. Entonces, prácticamente toda el agua que se precipita termina en el mar o en el subsuelo. Bueno, una parte importante del agua que cae se evapora rápidamente y regresa a la atmósfera. Eso pasa, por ejemplo, con las lluvias esporádicas en lugares áridos. También participan en este ciclo dos factores más. Uno es la transpiración y el otro la sublimación. La transpiración. Maestra, a ver, espérame, ¿la producción de sudor es muy importante para el ciclo hidrológico? Bueno, no me refiero a ese tipo de transpiración. Aunque, cuando sudamos, liberamos agua que se evapora y pasa a formar parte de la atmósfera. En realidad, me refiero a la transpiración de las plantas. Las plantas utilizan el agua para transportar nutrientes desde la raíz hasta las ramas y también a las hojas. Y cuando el agua llega a las hojas, mucha de esta ya no es utilizada. Termina su función y es eliminada en forma de vapor. Oh, ya entendí. Oye, maestra, ¿y es mucha la cantidad de agua que liberan las plantas a la atmósfera mediante la transpiración? Pues es una cantidad importante, alrededor de unos 70%. Uy, pues me imagino que es una de las razones por las que llueve muchísimo en regiones donde hay muchísima vegetación. Exacto. Es un proceso que determina la humedad natural que encontramos en esos lugares. Y el otro factor que mencionamos, que es la sublimación, ocurre en lo alto de las montañas o en lugares donde hace mucho frío. Es la conversión del agua del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el líquido. Esto sucede cuando hay luz solar, mucho frío, mucha altitud, poca humedad y viento seco en el ambiente. ¿Y llega a suceder al revés? O sea, pasar del estado gaseoso al sólido. Claro, la sublimación inversa o deposición son las heladas, son un ejemplo muy claro de esto. El agua pasa del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido. ¡Órale! ¡Qué versátil es el agua! Gracias a sus transformaciones temporales o cambios de estado, y al sol por supuesto, es que tenemos este ciclo que se repite constantemente. El ciclo del agua también determina el clima de cada región y los fenómenos meteorológicos como huracanes, lluvias, nevadas, pero el ciclo del agua también lo podemos observar en la cocina. Comprobémoslo con un sencillo experimento. A ver, maestra, ¿qué experimento? ¿Saben? Primero vamos a tomar un poco de agua caliente. Muy bien, maestra. ¿Y qué hacemos? Hay que colocar un poco de agua caliente. Aquí en un recipiente, ya lo tenemos. Sí. Ahora vamos a taparlo. Sí, muy bien. Sí. Pues puede ser, si lo hacen ahí en casa, con un plástico transparente o con un plato igual de vidrio transparente. Bueno. Le vamos a poner un poco de hielo que tenemos aquí sobre el plástico o plato. Muy bien. Ahora, de esta manera van a poder observar los cambios del estado con toda claridad.
¿Saben? Tenemos que imaginar que el agua caliente es el agua que el sol calienta y se evapora hasta llegar a la atmósfera. Que aquí la atmósfera es presentada por el plástico y con los hielos encima. En la atmósfera se enfría el vapor y se condensa formando gotas de agua líquida que van a representar las nubes. En este que ya teníamos desde que empezamos la clase, ya quedaron formadas aquí las gotitas. Sí. Entonces, cuando las gotas ya son muy pesadas, caen de manera similar a cuando las nubes están muy cargadas y hay una precipitación. Como pues aquí podemos ver, ya están cayendo las gotas. Entonces, si se fijan, pues ya con este sencillo experimento podemos ver las transformaciones del agua. Oh, maestra. Y eso quiere decir que cada gota es parte del ciclo y que no se pierde, ¿no? Así es, la cantidad de agua en la Tierra es siempre la misma. Entonces, o sea, el agua pues no se puede desperdiciar. La respuesta es sí. El agua que podemos utilizar los humanos y los demás seres vivos sí puede desperdiciarse. Para comprenderlo mejor, vamos a ver el siguiente video. ¿Sabías que el planeta está cubierto por un 70% de agua y un 30% es tierra? De todo el agua que hay en el mundo, 97.5% es agua salada. El resto, 2.5%, es agua dulce. De esta agua dulce que hay en el planeta, el 69% está congelada y en la humedad del suelo. El 31% se encuentra en el subsuelo y poco menos del 0.3% en lagos, ríos, arroyos, lagunas y humedales. Y equivale a una alberca del tamaño de Alemania con 1 kilómetro de profundidad. Esta es el agua que utilizamos y de la que dependen los otros usuarios del agua. México posee el 0.1% del total de agua dulce del planeta. Esto nos hace un país con baja disponibilidad de agua. La distribución del agua en México no es homogénea. 2/3 partes del país son consideradas áridas o semiáridas, con lluvias anuales menores a medio metro, y 1/3 parte considerada húmeda y subhúmeda, con lluvias promedio de más de 2 metros por año. En la mayor parte del país, el periodo de lluvias es entre junio y octubre, mientras que los meses restantes son de sequía. En México, la cantidad de agua que llueve a lo largo de todo el año es equivalente a una alberca del tamaño del Distrito Federal con 1 kilómetro de profundidad. De toda esta agua, gran parte se evapora y otra escurre hasta el mar, quedando solo un 32% para nuestro consumo. De esta agua disponible, el 77% se usa en agricultura y ganadería, 13% en abastecimiento público y 10% en industria, terminándose completamente el agua disponible. Gran parte del agua que regresamos al ambiente después de utilizarla está contaminada, con agroquímicos, con metales pesados y con una gran cantidad de sedimentos resultado de la erosión del suelo por la pérdida de los ecosistemas naturales. En el mundo y en México, el agua se reparte entre una sola especie, el ser humano. Pero desde hace millones de años, miles de especies han hecho uso de ella sin preocuparse, hasta ahora. En México viven cientos de especies que dependen del agua dulce limpia. La gran mayoría de estas especies han sido afectadas y sus poblaciones disminuidas de una manera alarmante. Esto se debe al uso desproporcionado que hacemos del agua, al exceso de contaminación, a la desecación y a la introducción de especies exóticas. Entre las especies extintas en México, uno de los grupos más afectados ha sido el de los peces dulceacuícolas. Cuando uses el agua no la desperdicies. Acuérdate de los demás usuarios. ¿Qué les pareció el video? Ay, maestra, es pero muy poca el agua fresca de la que disponemos los seres humanos. ¿Recuerdas la cantidad exacta? Sí, el 1%. O sea, eso quiere decir que de cada 100 gotas de agua que hay en el planeta, solamente una nos sirve para consumo humano. Y no solo para consumo humano, sino para todos los seres vivos que dependen del agua fresca, es decir, todos los seres que viven en el mar.
Ay, maestro, no. Y bueno, y si a esto le sumamos todavía el hecho de que contaminamos una parte importante de esa agua, pues estamos en graves problemas, maestra. Muy graves. Por eso, aunque vivamos en una zona con mucha agua como Veracruz o Tabasco, debemos valorar cada gota. Ya, ahora entiendo y bueno, siento mucho más aprecio por el agua de este vasito. Que bueno, ha recorrido todo el mundo para llegar hasta aquí, ¿eh? ¡Wow! Pues hoy hemos visto que el agua se mueve a través del ciclo hidrológico, que se compone de 3 fases. Ajá. A ver. Que serían evaporación, condensación y precipitación, que se repiten constantemente. Bien, una vez que el agua precipita de las nubes, sucede el proceso de escurrimiento entre ríos, lagos y ríos subterráneos. Ajá. El agua llega finalmente a los océanos y se repite el ciclo impulsado por el sol, ¿verdad? Y bueno, cada gota de agua forma parte del ciclo del agua. Todo. Bien, también vimos que aunque 2/3 partes de nuestro planeta están cubiertas de agua, solo un porcentaje muy bajo de esa agua es considerada agua fresca para el uso y consumo de los seres humanos. Así es. O sea, para el consumo de nosotros y de los demás seres vivos del planeta Tierra, pues eso es muy importante. Tenemos que cuidarla y evitar su contaminación. Bien, ¿qué les parece? Para concluir, los invito a que revisen las actividades sobre evaporación y filtración que se describen en las páginas 96 y 97 del libro de texto de Ciencias Naturales. Consigan el material y realicen en su casa con ayuda de un adulto. Contesten las preguntas en su cuaderno, considerando lo que hemos visto en clase, y coméntenlas con su familia, sus compañeros y su maestra o maestro. Ah, qué buena sugerencia, maestra. Hacer actividades prácticas nos ayuda a aplicar lo que hemos aprendido. Nosotros nos vemos la siguiente clase para estudiar un proceso muy importante relacionado con las transformaciones, pero ahora con las permanentes. Uy, perfecto, maestra Gaby. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Transformaciones temporales y ciclo del agua, de Ciencias Naturales de 6º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. A continuación, lengua materna. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, los vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así, exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados
y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros, bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí, con fuerza, respiramos, bajamos, arriba, abajo, muy bien, otra más, una vez más, bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Nos vemos. Cuídense. Adiós.